Hola jóvenes, buenos días. Eh, Estamos con el tema de señales, clasificación de señales, y ya el día de hoy vamos a empezar con aplicaciones de las series de Fourier en sistemas de comunicación. Déjenme decirles que las practiquitas que haríamos en el laboratorio, además de las que ya dijimos, que son simulaciones con MATLAB. Las practiquitas consistirían en utilizar el generador de funciones, el osciloscopio y el analizador de espectros. Y entonces se trata de que vamos a comparar los valores obtenidos teóricamente con lo que midamos particularmente en el análisis espectral de esas señales. Son prácticas así, digamos, largas, por llamarle de alguna manera, porque se trata de observar cómo se comporta el espectro de una onda periódica al inicio en función de las variaciones de amplitud y de frecuencia de dicha señal. A veces lo hacemos en DVD, de hecho, en el caso del analizador de espectro, los valores de amplitud jóvenes se dan en valores logarítmicos, es decir, en dBs. Entonces, en dBs, aunque con relación a un miliwatt, ¿sí? Que son dBms, ¿de acuerdo? Bueno, matemáticamente, o sea, en teoría, lo que vamos a hacer ahorita es empezar a determinar el espectro de frecuencia de señales periódicas, y luego determinar sus valores de las componentes de frecuencia, pero espectrales. Después eso lo vamos a contrastar con los valores medidos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí les comento, el análisis espectral de señales lo vamos a hacer en términos de líneas espectrales, es decir, vamos a poner rayitas verticales, y esas rayitas verticales tienen una cierta longitud. Esa longitud, sí, es la que vamos a contrastar en su momento con los valores registrados en el analizador de espectros. Pero en el analizador no vemos rayas, lo que vemos son, hagan de cuenta, como una señal de muestreo, pero con su pulso al valor de frecuencia así disparado, como un pico, ¿sí? Pero con una cierta duración, mientras que matemáticamente pues simplemente tienen sobre el dominio del tiempo una cierta ubicación. Así es que, en fin, pero eso lo vamos a ir viendo. A ver, trato de decirles que matemáticamente el espectro va a estar constituido por líneas, rayas verticales. Y a la hora que lo midamos en el analizador, vamos a ver que simplemente tenemos, ¿sí?, una onda que se dispara, ¿sí? O sea, hagan de cuenta como una onda senoidal en donde uno de los picos se ve así largo. Bueno, pues eso es lo que nos proporciona el analizador de espectros, que les repito es lo que haríamos. Y entonces vamos a hacer el análisis espectral para una señal. Primero, pues desde luego vamos a revisar el manejo tanto del generador de funciones como del osciloscopio y del analizador de espectros, ¿sí? Y luego ya después nos dedicamos a hacer el análisis espectral de las señales que sacamos del generador de funciones. Son 4. De hecho, eso es lo que nos lleva prácticamente todo el curso. Son 4 señales. Vamos a ver que para las señales senoidales vamos a tener, sí, simplemente un piquito, mientras que en el caso de ya de las triangulares, los dientes de sierra, las rectangulares, lo que vamos a tener es un número infinito de picos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué? Porque la conformación de esas ondas en términos senoidales, pues está dado por un número infinito de componentes de frecuencia. Entonces, se los menciono pues para que no les caiga de peso en su momento. Así es que, repito, la teoría es la que vamos a ver ahorita, y en su momento, si se da la circunstancia, bueno, pues
Lo que vamos a hacer ahorita en teoría lo vamos a contrastar en el laboratorio. Utilizando un generador de funciones, un osciloscopio. Hay osciloscopios que tienen analizador de espectros y entonces en ese caso, pues ahí mismo cambia uno a frecuencia y vemos el análisis de frecuencia. No es muy facilito, pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos por separado el analizador de espectros y tenemos entonces, es un aparato complejo en su uso. Bueno, primero tenemos que revisar las funciones básicas para luego, a lo mejor ustedes ya lo manejan, y si ya lo manejan, hasta yo puedo encargarles las prácticas, ¿no? Así decirles, ¿saben qué? En su analizador de espectros, pues vean cómo se comporta en el dominio de la frecuencia de esta onda. En fin, esa es la situación. Pero digo, pues, para que lo vayamos relacionando, es el asunto. Dentro del contexto de las señales, vimos que había una serie de clasificaciones de las señales determinísticas. Y esas señales, ¿sí? 5 más. A ver, aguanten un segundo, que veo que no alcanzo a desplegar a todos los compañeros y es que me interesa verles la cara. Ahora sí. Entonces, pues vamos a comentar la cuarta clasificación. ¿Se acuerdan? Las señales determinísticas se clasifican en señales periódicas y no periódicas, en señales analógicas y señales discretas, en señales pares y señales impares. Espero que le estén dando seguimiento a esto, ¿eh? No dejen que se les acumule la información para el día previo al examen, como suele ocurrir. Entonces, se supone que ya deberíamos tener clara la diferencia entre cada una de ellas y quedó la cuarta clasificación, señales de energía y señales de potencia, como una tarea, como una actividad a desarrollar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien me quiere comentar qué encontraron de señales de energía y señales de potencia? Compañero Pérez Vélez, abra su cámara. Salvador García, abran su cámara. Aquí comento, jóvenes, que como habrán visto, ahora hay 35 conmigo, 34 alumnos. Hay algunos compañeros que me solicitaron entrar como oyentes. Y bueno, pues el compromiso pues es que si están ahí presentes, pues yo no sé si son oyentes o no, igual los agarro para preguntarles, ¿no? Entonces, pues necesito que se manifiesten. Godínez Yair, Moctezuma, Salvador García. Ok, alguien, jóvenes, o yo les pregunto, a ver, Luis Jonathan, dígame por favor qué encontró, qué es una señal de energía y qué es una señal de potencia. Todavía no lo hice, profe. Pero si era para hoy, o sea, yo les dije que el día de mañana les iba a preguntar Bueno, sobre este asunto, ¿no? Bueno. sí. De hecho, van 2 veces que le pregunto y ninguna me ha contestado. Lo tengo aquí con 2 observaciones de ese tipo. Así es que necesita integrarse porque, mire, bueno, va para todos. El curso avanza rapidísimo. O sea, ya estamos en la tercera semana de clase. Fíjense cómo se va el tiempo de rápido. Tercera semana. Y al rato, pues ya estamos haciendo cuentas finales. Y hombre, después de todo el semestre daría pena. A mí me da mucha pena que alguien no acredite la materia, pero bueno, pues hay que cumplir con las condiciones mínimas, ¿no? Así es que no puede ser que simplemente nos sesguemos del compromiso así. Pero bueno, pues cada quien asume su responsabilidad. Ya les dije yo, participen y con esas participaciones, pues tienen un buen trecho ya ganado, ¿sí? Ángel Ramos encontró algo sobre señales de energía y señales de potencia. Sí, profe, que las señales de energía son de duración finita. Ajá. Y bueno, vi un ejemplo que era como un audio, en el que se le puede calcular bueno, sí, la energía en determinado tiempo, ¿no? O sea, va tendiendo a cero después de
Pues sí, como dice, es finita. Ok. Usted no está en lista, ¿verdad, No, Ángel? soy oyente. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bueno, vean, compañero oyente, pues asumió su responsabilidad. Se los digo por si llega a dar la situación. Regularmente yo aplico los CTS vespertinos y a veces también los matutinos. Entonces la gente que tiene la opción de estar aquí de oyente y se desarrolla bien, yo lo considero jóvenes y después cuando presenten el ETS, si es el caso, pues los ayudo, ¿no? O sea, claro que sí, pues eso tiene de alguna manera alguna repercusión, ¿sí? Entonces, bueno, lo comento en general. ¿Alguien jóvenes del grupo, de la lista? Miguel Villanueva, No, profe, no tengo nada en concreto. ¿no? No. Bueno, Profesor, ¿y usted? también encontré que la señal de energía, formula una ecuación que sería la integral, de menos infinito a infinito de x cuadrada respecto de t, de la determinada de t. Y también no se considera una energía bajo la curva por la fórmula. Nada más es una fórmula que, bueno, encontré un ejemplo donde se hace una gráfica como tipo cuadrada, como las que estábamos viendo los días anteriores, y teníamos que calcular directamente cómo se desarrolla entre cada columna, que son como cuadrados, el área sobre esas columnas. A ver, jóvenes, el concepto de energía dijimos que se define en el caso de señales por la integral del valor cuadrático medio de una señal, integrada con respecto al tiempo. Es decir, equivalente a lo que dijo el compañero Aarón, x cuadrada, pero bueno, en realidad para nosotros en lugar de x cuadrada es la señal v de t al cuadrado. Entonces es el valor cuadrático de la onda, es la energía, mientras que la potencia es el valor cuadrático medio. Entonces, en el caso de señales no periódicas que tienen una, como dijo el otro compañero, que tienen una duración finita, pues se encuentra que ese valor cuadrático tiene un resultado que se puede determinar, es decir, no se indetermina. Se dice entonces que una señal es de energía si su energía es finita, es decir, si el resultado es integral. ¿Se acuerdan ustedes que una de las, digamos, conclusiones de un proceso de integración es que la cuestión más básica que nos proporciona un integral, que la integral de una señal nos da el área bajo dicha señal? Ok, esa señal ahora comportándose desde el punto de vista de energía que contiene, bueno, pues en el caso de las señales de energía, esta es finita, así. Bueno, ya una señorita, Andrea Itzel, ¿algo encontró para las señales de potencia? Encontré que tiene que ser igual a 0 y que tiene que tener una potencia promedio. Bueno, algo así hay, ahorita lo comentamos. Ok, nomás que se me borró el primer compañero que me dijo que quería participar. Sí, Morales Rodríguez, a ver, dígame. Sí, profe. Bueno, yo encontré que las señales de potencia tienen una amplitud que no tiende a cero y que la energía en estas es infinita. Ok, de hecho, así lo habíamos ya mencionado. Las señales de potencia tienen una energía infinita y entonces no es posible trabajarlas en toda su existencia y lo que se hace es que se trabaja un valor promedio de dicho contenido. Y habíamos quedado que la potencia se determina a través del límite del valor cuadrático medio de una señal. Y eso considerando que la integral que de origen, a ver compañero Aarón, intégrese por favor, que de origen
al integrar de menos infinito hasta infinito el valor cuadrático medio, se indetermina. Y entonces lo que hacemos es que integramos en un intervalo finito de tiempo y hacemos que tienda dicho periodo hacia infinito, y entonces se tiene la respuesta correspondiente. Sí, compañero Salvador, ¿le quiere agregar algo? Al concepto de señales de energía, profe, A ver, diga. que un ejemplo de señal de energía es un audio limitado en el tiempo, pues su amplitud tiende a cero cuando el tiempo tiene infinito. Ok. Y tenía de ejemplo bueno, como cuando mandas una nota de voz, los graves y los se van como graficando en una nota de voz de WhatsApp y así. Ese es como el tipo de gráfica de una señal de energía. Ok. Bueno, en fin. Entonces, esas señales, jóvenes, las que son de potencia, son básicamente la mayoría de las que vamos a empezar a trabajar. Muy bien, pues vamos a... Esto es lo que les había dejado. Para los que todavía no ven nada, simplemente en el tiempo en que le estoy preguntando a otro compañero, pueden ahí buscar información, ¿no?, sobre qué es una señal de energía y una señal de potencia. Para la tarea hay que proponer 3 señales de cada caso. Entonces, fíjense ustedes, vamos a pensar que proponen un pulso triangular. Esa es una señal de energía. Si lo vuelven periódico, hacen que se repita a intervalos regulares de tiempo. Entonces, esa es una señal de potencia. Así de simple, pero hay que ponerle la expresión a cada una. ¿Se acuerdan? Las señales no periódicas se definen en todos los valores, incluyendo el valor de cero. Las señales periódicas solo se definen para un periodo. Ojo, para un periodo. No obstante que las periódicas pueden tener un valor de cero, como lo hemos visto en algunas propuestas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. Ya habíamos llegado hasta aquí y les pedí, por favor, que fueran dándole una revisada. Esos son antecedentes que tenemos de otros cursos, series de Fourier. ¿Qué es una serie de Fourier? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Aquí estamos. Las series de Fourier nos sirven. En el caso de las comunicaciones, las series de Fourier tienen muchísimas aplicaciones, jóvenes. Como habíamos comentado, tienen aplicaciones en mecánica, tienen aplicaciones en vibraciones, tienen aplicaciones en acústica, no se diga. Y en el caso de comunicaciones, bueno, las utilizamos para determinar el espectro de frecuencia de una señal periódica y para determinar el contenido de potencia de dicha señal. Justo esta primera aplicación, la determinación del espectro, ¿sí?, de una señal periódica, es la que les refería que vamos a estar contrastando con los instrumentos de medición. Es decir, nosotros gráficamente el espectro lo vamos a representar en el dominio de la frecuencia por un conjunto de líneas cuya longitud es proporcional a los coeficientes exponenciales. Y en el caso de laboratorio, lo que vamos a hacer es a meterle al analizador una señal, la que estemos viendo en teoría. Las vamos a ver todas, ¿eh? Las senoidales, las triangulares, las cuadradas o rectangulares. Y eso es lo que le aplicaríamos al osciloscopio, al analizador, para ver cómo se comportan sus componentes de frecuencia. Entonces, lo que vamos a graficar matemáticamente como líneas, lo vamos a ver como disparos, que es lo que les decía. Ok, recordando, nada más es recordatorio. Acuérdense, a nosotros nos toca enseñar series de Fourier. Ustedes ya lo saben de su curso de series y transformadas. Pero bueno, pues ahí están. Por favor, analícenlas, chequenlas, la serie trigonométrica y la serie exponencial.
Recuerden que hay varios formatos. Es muy común que los coeficientes exponenciales se deriven como a una tercera versión de series de Fourier. Y son, no sé a ustedes cómo se las enseñaron, pero en lugar de Fn se utiliza el recurso de una Cn. Es lo mismo, en realidad no estamos alterando nada, simplemente pues nos ajustamos a la notación del librito. No se les olvide que tenemos como chamba, jóvenes, el asunto de disponer del archivito del libro de Introducción a la Teoría y Sistemas de Comunicación. Bueno, en el caso de la serie trigonométrica, ojo, esto se los voy a dejar como una actividad. Si yo les pido que definan qué es una serie de Fourier, ¿sí? Pues hay que hacer referencia a que a través de una serie de Fourier yo represento una onda periódica, ojo, de origen mediante las series, represento señales periódicas, pero que cumplen con condiciones de convergencia. ¿Recuerdan ustedes esas condiciones? Se llaman condiciones de Dirichlet. Y estas condiciones de convergencia son 3, pero bueno, se las voy a dejar a que las investiguen, a que las recuerden en realidad. Y estas condiciones lo que nos dicen es que en un intervalo finito de tiempo, estas señales deben de tener un número finito de discontinuidades. Es decir, por ejemplo, en el caso de nuestras señales que vamos a utilizar, vamos a ver que tienen discontinuidades, sobre todo las secuencias de pulsos rectangulares. Y se trata que para un intervalo finito haya un número finito de discontinuidades, ¿de acuerdo? Luego después hablamos de un número finito de máximos y mínimos y bla, bla, bla. Bueno, las señales que vamos a ver nosotros son señales que cumplen con esa condición de convergencia, esas condiciones de convergencia. Entonces digamos que son aptas para representarse mediante la serie de Fourier porque de origen matemáticamente las señales se deben de verificar y ver si cumplen las condiciones de Dirichlet, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya la tenemos verificada. V de t es una señal periódica que cumple esas condiciones, ¿de acuerdo? Ahora sí, vean la expresión trigonométrica. ¿Qué tenemos? A0. ¿Quién es A0? El valor de voltaje de corriente directa. De hecho, A0 es el valor promedio de la señal. Si la señal, como las que les mostraba el día de ayer, tiene, con respecto al eje de los tiempos, el mismo valor positivo que negativo, entonces el valor de A0, como es un valor promedio, vale 0. Pero se dice entonces que si el valor promedio vale 0, la señal no tiene contenido de CD, es decir, el valor de voltaje de corriente directa vale 0. Nosotros vamos a ver en el analizador, jóvenes, que aun cuando metamos una señal cuyo valor de A0 es 0, a veces se registra un cierto valorcito y se observa así como una distorsión, o sea, como la presencia de una serie de armónicas que nos están indicando un valor de CD que es resultado, pues, de la baja, digamos, capacidad de respuesta del dispositivo. Pero bueno, eso lo vamos a aclarar en su momento y decir que la señal simplemente tiene un valor de CD 0. Entonces acuérdense, A0, valor promedio, valor de voltaje de corriente directa, ¿sí? Valor de voltaje de corriente directa. Ok, luego tenemos una sumatoria de cosenos y senos. Los argumentos de los cosenos y senos son n omega 0t. ¿Quién es omega 0? La frecuencia fundamental, no se les olvide. La frecuencia fundamental es 2pi sobre t o 2pi por f0. ¿Se acuerdan? Así convertimos
radianes sobre segundo a hertz. Así es que nosotros, jóvenes, vamos a representar la señal V de t por un conjunto infinito de cosenos y senos en general, ¿eh? Vamos a ver que si las señales son pares, ¿se acuerdan? Ayer vimos que era una señal par. Si las señales son pares, solo van a quedar cosenos. Si las señales son impares, solo van a quedar senos. Los cosenos se eliminan porque AN vale 0. Mientras que en el caso de las señales impares, solo quedan puros senos. En el caso de las señales pares, solo puros cosenos. En general, nosotros más o menos así las vamos a trabajar, ¿sí? Impares o pares. Y entonces nos quedamos solo con una parte de la expresión. Bueno, la serie de Fourier exponencial es equivalente a la trigonométrica. Y ustedes saben que si conocemos A0, AN y BN, podemos determinar F0, que son los exponenciales de la serie, son los coeficientes de la serie exponencial. Y vamos a tener pues una relación de valores mediante equivalencias. Vean ustedes, ¿sí? Así. O sea que nosotros queremos simplemente usar esos elementos como herramientas matemáticas para poder determinar los valores que nos interesan. O sea, yo no les voy a preguntar nunca determinar la serie de Fourier como tal. Es decir, que yo los cuestione al respecto. Yo les voy a pedir que grafiquen el espectro de frecuencia de la señal que yo les voy a dar. Y entonces ustedes saben que lo primero que hay que hacer es calcular los coeficientes, ¿sí?, de la serie de Fourier. Bueno, pues como otros ejercicios que ya comentábamos, que yo les voy a decir, determinen la onda modulada resultante, pero para eso tienen que definir, como estuvimos revisando, las ondas trigonométricas en cuestión. Muy bien. Entonces estamos viendo cómo se relacionan los coeficientes trigonométricos con los coeficientes exponenciales. Bueno, entonces miren ustedes, a mí me parece que es más simple determinar los coeficientes trigonométricos porque se reduce pues a aplicar las expresiones correspondientes. En el caso de los exponenciales, como necesitamos, digamos, configurar el conjunto de exponentes que nos quedan o de expresiones exponenciales que nos quedan como resultado de los coeficientes y llevarlos a formatos de senos, de cosenos, tiene como una actividad adicional, pero en realidad ese es un asunto ya de cada quien. Sin embargo, vamos a pensar que encontramos o aquí resolvemos
una serie de Fourier trigonométrica. Si queremos ahora establecer la exponencial, usamos estas equivalencias, ¿no? Estas igualdades más bien. F0 es el valor promedio, que lo representa también a 0. Es el valor de voltaje de corriente directa, no se les olvide, ¿sí? Fn son los coeficientes de la serie de Fourier exponencial, y ya saben de toda la vida que esto es un medio de AN menos JBN. AN son los coeficientes de los cosenos de la serie trigonométrica y BN son los coeficientes de los senos de la trigonométrica. Entonces, ya lo vamos a dar como definición. Fn es un medio de AN menos JBN. F menos N en el libro la representan como el conjugado de Fn. ¿Se acuerdan? Un complejo tiene un conjugado. ¿Cuál es? O sea, simplemente la misma expresión cambiando el signo a la parte imaginaria. Bueno, pues noten cómo F menos N, que es el conjugado de Fn, sí tiene una expresión similar, nada más que en lugar de menos JBN es más JBN. Bueno, quedamos Fn en general es una expresión compleja. ¿Se acuerdan ustedes de numeritos complejos? Bueno, pues yo puedo expresar un complejo, jóvenes, en forma binomial, en forma rectangular, en forma exponencial y en forma polar. Son las 4 maneras en que puedo expresar el mismo número complejo. Y entonces, en forma exponencial, pues es el valor absoluto de la expresión que multiplica e elevada a j teta n. Fn, valor absoluto, nos representa, pues eso, la magnitud del complejo. Y teta n nos da el ángulo de fase del complejo, ¿sí? Como la Fn va a ser una expresión que depende de n, pues cada vez que le demos valores a n, vamos a obtener su valor absoluto y su ángulo de fase correspondiente. Bueno, ya que tenemos entonces claro quién es valor absoluto de Fn, su gráfica, jóvenes, nos da lo que se conoce como espectro de magnitud. Espectro de magnitud. Ese espectro de magnitud es un conjunto de rayas verticales, matemáticamente, cuya longitud es proporcional a ese valor absoluto de Fn. Y las rayitas van a estar ubicadas en valores de frecuencia, en 0, en omega 0, 2 omega 0, o sea, en n omega 0, donde n toma valores de 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera. Insisto, esto es información conocida. Solo estamos revisando su uso en comunicaciones. ¿De acuerdo? Ahora, también vamos a graficar el ángulo de fase teta n. ¿Se acuerdan cómo se saca el ángulo de fase? Tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, es decir, tan a la menos 1 de B sobre A. Así. Y eso nos da el ángulo de fase. También se grafica y el ángulo de fase nos permite conocer el espectro de fase. Entonces el concepto de espectro, jóvenes, es la gráfica de la señal que estamos analizando en el tiempo, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que vemos nosotros ahí, todas las figuritas que hemos visto hasta ahorita, están sobre el dominio del tiempo. En la práctica es mucho, mucho más interesante llevárnoslas al dominio de la frecuencia. En el caso de las señales periódicas, hasta ahorita, lo que vamos a hacer es que vamos a través de este concepto de espectro de magnitud y espectro de fase, vamos a analizar las señales en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo? A través del valor absoluto de Fn y de teta subíndice n. Bueno, hasta ahí vamos. Por favor, jóvenes, para mañana, si son tan amables, mañana se los voy a preguntar. ¿Qué encontraron
¿Qué es una serie de Fourier? Ustedes me van a decir, la serie de Fourier es una herramienta matemática que nos permite representar una señal periódica que cumple con las condiciones de convergencia conocidas como condiciones de Dirichlet, ¿sí? Mediante un conjunto infinito de componentes de frecuencia y además de infinito debe ser ortogonal y armónico y armónicas entre sí las componentes de frecuencia. Entonces el conjunto de senos y cosenos, jóvenes, para empezar, es infinito. La serie va, la trigonométrica, sí, hasta infinito. Pero además, esos cosenos y esos senos son ortogonales entre sí y armónicos y ortogonales entre sí. O sea que no es tan simple el asunto, ¿no? Así es que el concepto de series de Fourier, pero ustedes me lo van a decir mañana, esto que les acabo de decir, ¿no? Ok, ¿cuáles son esas condiciones de convergencia? Se las acabo de mencionar, que en un intervalo finito de tiempo haya un número finito de discontinuidades, que en un intervalo finito de tiempo haya un número finito de máximos y mínimos, en fin, y por ahí está la tercera. Muy bien, ¿cuáles son las expresiones? De hecho, nosotros las vamos a utilizar. ¿Cuáles son las expresiones matemáticas de los coeficientes correspondientes? ¿Sí? Y bueno, que propongan 3 señales periódicas. Las que me interesan, jóvenes, son la triangular y la rectangular en particular. ¿Sí? Bueno, pues se buscan en su librito de circuitos, en la parte de señales periódicas, siempre, en todos los libros, en los Shams, jóvenes, en los libros de circuitos eléctricos, viene un capítulo al principio, al final, de series de Fourier. ¿Por qué? Porque los dispositivos que estamos usando, ya sean activos o pasivos o de cualquier tipo, eh, pueden ser alimentados por señales de voltaje o de corriente de este tipo senoidal. Y entonces necesitamos pues saber cómo se comportan sus series de Fourier. ¿De acuerdo? Muy bien. Como son varios conceptos, esta va a ser la única, aunque después viene otra, pero la vamos a dejar pendiente. Entonces, para mañana, jóvenes, ¿qué es una serie de Fourier? ¿Cuáles son las condiciones de convergencia? Así como ahorita se los voy a preguntar, ¿sí? Y luego cálculo de los coeficientes. ¿Cuáles son las formulitas? Esas pues todo el mundo se las sabe. ¿Cómo se calcula A0, jóvenes? 1 sobre T integral de la señal con respecto al tiempo de menos T medios a T medios. ¿Quién es T? El periodo. Así se calcula A0. ¿Cómo se calcula AN? 2 sobre T, donde T es periodo, integral, sí, de la señal por el coseno de n omega 0t. Y el seno, 2 sobre t integral de la señal por el seno. Así, de hecho, nosotros lo vamos a usar pues, ahorita, sí, esa es la idea. Muy bien, pues vamos con el concepto. Esta parte es importante en el sentido, jóvenes, de que les decía en la práctica, todos los sistemas digitales analógicos se analizan, se monitorean, se controlan en el dominio de la frecuencia. Y el dominio de la frecuencia, sí, se refiere a este concepto, al espectro de frecuencia. Nosotros, en señales periódicas, lo que vamos a trabajar es el espectro de frecuencia dado por los coeficientes Fn. En el caso de las señales no periódicas, también vamos a trabajar, o sea, todo el curso nos la vamos a pasar diciendo, determinar el espectro de frecuencia de la onda modulada, determinar el espectro de frecuencia de tal señal. Y entonces, ese espectro de frecuencia, sí, nos lo da, en el caso de las no periódicas, la transformada de Fourier. Y en el caso de las periódicas, la serie de Fourier, como estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo el caso de las señales periódicas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, le échenle ojo.
Entonces aquí en esta nota estamos reiterando lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? El espectro de frecuencia está representado por una gráfica. Es un conjunto de líneas. Su longitud es proporcional a los coeficientes Fn. Pero como Fn es una expresión compleja que tiene magnitud y tiene fase, entonces hacemos una doble gráfica, la gráfica de magnitud y la gráfica de fase. Aquí lo vamos a ver nosotros, ¿eh? Cuando menos vamos a trabajar 3, 4 señales para ver su espectro. Y a esto le insistimos mucho porque les repito que las primeras practiquitas que haríamos en el laboratorio, aparte de las de MATLAB, serían contrastar lo que veamos en el analizador de espectros con lo que obtuvimos matemáticamente, ¿sí? Entonces, pues digamos que esa es la parte más importante y que es la que vamos a tener oportunidad, si se da la circunstancia, de verificar. Jóvenes, les comento, el día de hoy les voy a mandar los ejercicios de MATLAB que quiero que practiquen, ¿sí? Entonces yo les voy a mandar, son reportes de tareas de otros compañeros, por ahí elegí los que me parecieron más adecuados y entonces se los voy a mandar. El primero es determinar, lo vamos a ver aquí en línea, cómo está la serie de Fourier de una cierta señal, ¿sí? Y entonces esa señal ahora la vamos a expresar solo con una componente, 2 componentes, 3 componentes de frecuencia. Y su chamba va a ser mandar graficar en cada caso la operación de una componente, de 2, de 3, para que vayan viendo cómo cada vez que agregamos componentes van a ir obteniendo una señal más parecida a la original, que es la que vamos a proponer, ¿no? Para que sea igual, pues necesito un número infinito de componentes. Pero entonces, eso nos deja entender que cuando transmitimos una onda, por ejemplo, periódica rectangular, por un medio, el medio se comporta como un filtro pasabajos y rápidamente se elimina la mayoría de sus componentes altas de frecuencia. Entonces, como eso es el medio, mejor no esperamos que el medio se comporte como un filtro y nosotros desde antes, a la entrada, filtramos la señal y solo dejamos pasar lo que la norma me dice. 2 componentes, 3 componentes de frecuencia y esas son las que vamos a transmitir, eso es lo que se hace. Entonces, lo importante de las series es que a través de las series vemos cuál es la relación de amplitudes y de frecuencias de esas componentes para que sumadas nos dé la mejor aproximación de la señal que estamos utilizando como información, ¿sí? Así es que de eso es de lo que se trata, jóvenes, sí, esa es la idea. Bueno, miren ustedes, bueno, ahorita todavía antes vamos a ir viendo otras cuestiones, ¿sí? Voy a saltarme esto, miren, pero lo quiero usar como ejemplo. Esto es de su librito, así literalmente lo escaneé la hojita y se las presento. Fíjense ustedes, nosotros, esto no lo van a agregar ahorita. Ustedes van a usar como señal de información, aquí le llaman FDT, nosotros le llamamos VDT. Entonces se trata de un conjunto de pulsos, ¿sí? Yo ya en alguna figurita, ahorita se los muestro, les di la definición de este conjunto de pulsos, ¿sí? Muy bien. Le sacamos la serie de Fourier exponencial y encontramos que Fn está dado por A es la amplitud de los pulsos, delta es la duración de los pulsos y T es el periodo. Vean la figurita, ¿sí? Ok. El resultado nos da un seno.
Y ese seno lo vamos a convertir en una función de muestreo. Entonces, a la hora de graficar los valores de Fn, esto nosotros lo vamos a hacer aquí en clase. Sí, vamos a hacer estos pequeños ejercicios. Vean, este es el espectro de frecuencia. Son este conjunto de líneas, ¿sí? Este conjunto de líneas, jóvenes, corresponde a la misma señal, nada más con diferentes valores de periodo. En el primer caso, el periodo es 1/4, después le ponemos 1/2 y luego le ponemos 1. Y vamos a ir viendo que cada vez que crece el periodo, el número de líneas crece entre el mismo valor de frecuencia. Los cortes aquí en esta figurita, ya lo vamos a ver, nos quedan entre menos 40pi y 40pi, menos y más 40pi. Y en esa misma porción de frecuencia, entre menos 40pi y 40pi, que son 80pi, en el primer caso tenemos 9 líneas espectrales, luego así va creciendo, y cada vez que aumentamos el valor del periodo, el número de líneas espectrales crece. Esta es la gráfica del espectro matemático, ¿sí? Matemático. Lo que veríamos equivalente a esto en el analizador es que donde está cada raya, jóvenes, nos va a aparecer una onda, así como un piquito, ¿sí? O sea, algo que sube y baja, como si fuera una onda senoidal, pero en su valor pico nos queda con una altura que va a corresponder pues al valor que nosotros calculamos, ¿no? Cuando menos lo vamos a verificar. Siempre hay variaciones. Ajá. Entonces, a ver, esto se lo estoy mostrando como ejemplo. Para graficar el espectro de frecuencia necesitamos determinar los valores de F0 y Fn de esta onda. Y eso nos lo da la serie de Fourier. Aquí se supone que ya se hizo el cálculo. De hecho, en el libro viene el desarrollo, de todo. Y viene quién es sampling, nosotros lo vamos a ver. Esta SA se le llama función de muestreo. Sampling, ¿sí? Entonces, o sample en algunos casos, en lugar del sampling, le llama pues nada más como una muestra, ¿sí? Bueno, Fn entonces está dada por esta expresión. Repito, es resultado de desarrollar los coeficientes. En la función sampling, jóvenes, tiene esta forma. En el origen asume su valor máximo, ¿de acuerdo? Y después corta en lo equivalente a múltiplos de pi. Una función sampling es el seno de un argumento entre su argumento, ¿de acuerdo? De esta manera, insisto, esto que le estoy diciendo lo vamos a verificar muchas veces y lo vamos a ejercitar, a practicar. Pero, insisto, necesito pues que me sigan y me apoyen con las actividades que les estoy asignando. Así es que, repito, estoy dándole nada más un ejemplo de cómo serían los espectros de frecuencia. Esa es la idea. Y esto está en su librito. Entonces, ojo, abrir su archivo en esa página y ahí vamos a encontrar este asunto. Ahora sí, ya vamos de lleno mediante un ejercicio con lo que a mí me interesa, las aplicaciones. Y noten, cómo aquí vamos a usar los recursos de lo que hemos visto hasta ahorita y que sería este ejercicio. Cópienlo, por favor.
Bueno, entonces mire, aquí no tenemos la figura presente. Yo manejo más o menos este formato de los enunciados para que de forma pues abierta podamos proponer una señal que se ajuste a esta solicitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, en la mayoría de los casos, las ondas que vamos a trabajar son ondas periódicas, pero las que salen del generador de funciones. Ahorita les presento algunas figuras para que lo vayamos viendo. Ojo, aquí no, un filtro pasabajos es aquel que solo permite componentes de frecuencia abajo de la frecuencia de corte. Es decir, este filtro pasabajos, y lo suponemos ideal, con una frecuencia de corte de 46 kHz, significa que todo lo que esté abajo de 46 kilos va a lograr pasar por el filtro. Ajá. Aún lo que esté en 46, suponemos que ya no lo deja pasar el filtro. ¿Sí? Entonces, si se llegara a dar el caso en que hay una componente de frecuencia que vale 46 kilos, pues no pasa, ¿sí? Solo lo que está abajo de 46 kilos. Ok. Entonces, esa es la función del filtro, eliminar todo lo que está fuera de este valor, hacia arriba, ¿no? 46 o más, no pasa nada. Ahora dice que es alimentado por la señal periódica que se muestra en la figura. Sin saber todavía qué señal periódica se muestra en la figura, sí sabemos que su periodo vale una 10 milésima de segundo. Jóvenes, ¿qué frecuencia tenemos para un periodo de 0.001 segundo? ¿Cuál es la frecuencia correspondiente a una 10 milésima de segundo? $10 kHz. Muy bien, compañero. 10 kilos. Entonces, fíjense, con ese periodo ya sabemos que la frecuencia equivalente al periodo son 10 kHz.
Si queremos saber cuánto vale la frecuencia fundamental en radianes sobre segundo, acuérdense que omega 0 es igual a 2pi por F0. Ajá. Entonces, 10 kilohertz son 10.000 hertz por 2pi me da 20.000 pi radianes sobre segundo. Ok. Les explico. De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Si yo encuentro que la frecuencia fundamental en hertz son 10.000 hertz, y en el caso de las series de Fourier, recuerden que solo hay componentes de frecuencia para n igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Entonces, quiere decir que la frecuencia en hertz de la primera componente van a ser 10 kilohertz. De la segunda, que sería lo equivalente a 2 omega 0, van a ser 20 kilohertz. La tercera, así, ¿sí? Múltiplos de 10 kilohertz, ¿de acuerdo? No hay frecuencias intermedias ni fracciones. Todas son múltiplos de la fundamental. Para saber cuántas componentes de frecuencia van a pasar por el filtro, pues tengo que dividir 46 kilohertz sobre el valor de la frecuencia correspondiente a una 10 milésima de segundo. Es decir, divido 46 kilos entre 10 kilos. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 46 kilohertz entre 10 kilohertz. 4.6. 4.6. Quiere decir que de acuerdo con el filtro pasabajos, pasaría todo lo que está abajo de 4.6. De hecho, no hay ninguna componente que tenga una frecuencia de 4.6 kilos, porque todas son múltiplos de 10.000. Entonces, lo que hacemos es considerar que a la salida del filtro vamos a tener la componente de primer orden que tiene una frecuencia de 10 kilohertz, la de segundo orden 20 kilohertz, la de tercer orden así, hasta 4. No hay 4.6 y aproximamos el 4.6 como es un filtro pasabajos al entero inmediato inferior, que sería 4. Entonces, en general, para cualquier señal, sin saber cómo está formada la señal, diríamos que vamos a tener 4 elementos de la señal que estamos aplicando. Sería la primera componente, la segunda, la tercera, hasta la cuarta. Pero vamos a ver, jóvenes, que en algunas señales, según su serie de Fourier, los valores, por ejemplo, de AN valen 0 para valores pares en algunos casos. En otros casos vale 0 para valores impares, dependiendo de la serie. Pero eso ya no lo va a decir la propia serie de Fourier, ya que sepamos quién es la señal. Y eso hace, jóvenes, que esta señal todavía tenga menos componentes de frecuencia. Por ejemplo, si nos dicen que para valores pares AN vale 0, AN, acuérdense, son los coeficientes de los cosenos. Bueno, pues ¿qué vamos a tener? Que para esos valores pares vamos a descartar el caso de n igual a 2 y el caso de n igual a 4. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que iban a pasar componentes de orden 1 para n igual a 1, para n igual a 2, 3, hasta 4. Pero si aparte los pares se eliminan, pues nos van a quedar, sí, solamente lo equivalente a la componente de primer orden y de tercer orden, los impares, ¿sí? Ese es un caso. Bueno, estamos generalizando, pero le estoy dando una idea así, pues así, general, de cómo vamos a proceder. Entonces, vean, esto es muy facilito. Dice determinar la señal a la salida del filtro. Y aquí viene el detalle, en dónde entran las series de Fourier. La señal que yo les dé tiene que ser expresada en términos de una serie de Fourier. Y esta serie de Fourier, jóvenes, es la que me va a dar, sí, ya las expresiones numéricas de la salida del filtro. Vean hasta ahí digamos, la participación de las series. Luego después vamos a graficar el espectro.
¿Cuál es la gráfica del espectro? Esas rayitas que les acabo de presentar, estas que les dije, ¿sí? Y vamos a obtener así rayitas, no con esta forma, esto corresponde a la señal anterior, ¿sí? Esta corresponde a esta señal, o sea que cada señal tiene, todas tienen rayas en el espectro, pero difieren en la forma de amplitud. Entonces, para ese caso, pues corresponden estas, pero para el nuestro, el que propongamos, pues igual también van a corresponder, ¿sí? Así es que en el inciso B, lo que vamos a hacer es a graficar las líneas espectrales correspondientes. Y no lo hemos mencionado, eso lo vamos a ver mañana. ¿Cuál es la potencia de una señal periódica? Es decir, ya que tengamos depurada la onda y que tengamos una respuesta del filtro, pues vamos a ver cuál es la potencia a la salida del filtro. De eso se trata. Entonces sería la estructura, véanlo, de un problemita genérico, donde lo que va a cambiar son los datos y la onda que tenemos a la entrada. Entonces ahora sí, vamos a analizar este problemita o lo equivalente para una señal en particular. Les voy a mostrar. Jóvenes, la clave de este asunto, yo creo que en realidad esta información se procesa de manera muy simple. Pero ¿cuál es el chiste? Que le den seguimiento. Si están, como luego los veo ahí, haciendo otras cosas, luego se les nota en el movimiento de los dedos y las expresiones, están sonriendo y están chacoteando ahí, pues no le van a entender a este asunto. Entonces, esto es facilito, ¿eh? Nada más hay que estar al pendiente. Miren, las señales que tradicionalmente vamos a trabajar son estas, jóvenes, ¿sí? Acuérdense, yo les dejé ahorita en la actividad que propusieran la serie de Fourier de señales triangulares, rectangulares y dientes de cierre. Bueno, pues las típicas, jóvenes, que vamos a manejar son estas. No es necesario que las copien, nada más se las muestro para que vean las que vamos a usar. Entonces, en todos los casos, ¿qué va a pasar? Que le asigno diferentes valores de tiempo, de amplitud, y que las corro a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, pero básicamente son estas las señales, ¿de acuerdo? Esas, y agrego otra que ya la vimos. Esta es la de la figurita que viene en el libro, ¿sí? Nosotros a la duración del pulso, que ya la habíamos visto, le vamos a llamar tau, porque en el libro le llaman delta, pero delta se usa para definir los impulsos. Entonces yo prefiero pues que le llamemos tau. Entonces esta sería la cuarta señal que vamos a usar, jóvenes, durante todo el curso. Estas tres, ¿sí? Y esta. Ahora sí, para el problema que vamos a resolver, si son tan amables, agreguen la de en medio, ¿sí? Esta. De hecho, las vamos a ver todas, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a empezar con una. ¿Ya la tienen? Entonces es un conjunto de pulsos rectangulares con amplitud de 1 y -1, con un periodo t, que en este problema t vale una 10 milésima de segundo, ¿se acuerdan? Bueno, pues para poder saber la expresión a la salida, este concepto lo vamos a usar ahorita pues en el ambiente de las aplicaciones, ¿no? Pero en su momento lo vamos a usar en modulación y en todo. Por eso es importante que lo que obtengamos como datos pues lo mantengan por ahí vigente.
Bueno, ¿listos? Ahora fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Lo primero que vamos a hacer para esta señal es identificar su simetría. Jóvenes, ¿esta señal es par o impar? Par, perfecto. Esta señal es... ¿Se acuerdan que dijimos que una señal impar integrada entre menos tau medios y tau medios vale 0? ¿De acuerdo? Ok. Entonces esta es impar. Ahora, observen ustedes. A0 es el valor promedio de, en este caso, de áreas. Miren ustedes. Si sumamos esta área positiva con esta área negativa, me va a dar 0. Y en esta señal que es perpetua, infinita, siempre va a haber ese arreglo de pares y que dan 0. Por ejemplo, esta con esta vale 0 y así vamos elaborando el valor promedio. ¿Qué quiere decir? Que para estas gráficas A0 vale 0. Recuerden, en las señales impares A0 vale 0 y AN vale 0. Ahorita vamos a recordar por qué. Entonces, si AN vale 0, lo único que hay que encontrar es cuánto vale BN. Y BN nos la da una expresión ya definida, que nosotros la vamos a manejar ya como una definición. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nos alcance el tiempo, pues vamos a alcanzarlo a ver. Entonces ya tenemos la gráfica, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Pues lo primero, repito, en el enunciado no me dijeron, ¿sí?, que definiera la serie de Fourier, pero resulta ser que es necesaria, pues, para resolver el problema, lo que quiere decir que esa es chamba original que tenemos que hacer nosotros, sin saber cómo está la serie, pues ahí cuáles son los recursos. Pues ustedes se van a su librito y tienen, ¿sí? Jóvenes, no sé si tengan acceso a alguna información ahorita ahí en internet. ¿Cuál sería la serie de Fourier de esa onda que les di? De todas maneras la vamos a ver aquí, no se preocupen, ¿sí? Váyanle viendo mientras yo lo anoto aquí. Como, acuérdense la actividad que les asigné, uno de los conceptos es determinar los coeficientes de las series de Fourier trigonométrica y exponencial. Entonces esto tiene sentido si mañana les digo, a ver, ¿cuáles son las expresiones? Y ustedes me van a decir, pues las que les voy a presentar ahorita, pero que pues se pretende pues que nomás las vamos a aplicar, ¿no? Esa es básicamente la idea. Pero bueno, se las presento para que concluyamos algo y nos vayamos con información para resolver esto para mañana, ¿no? Jóvenes, aprovechando, ya ven que varios compañeros, ustedes pues me platicaron que el profesor de, ay caray, ya no me acuerdo de qué materia, no me acuerdo si de radiadores o de digitales, de circuitos digitales, lo citaron para el viernes al laboratorio. ¿Es correcto? Sí, profe. Análisis de transistores. Sí, profe. Ok, entonces miren, mañana les confirmo. Mañana les confirmo. De aquí había un compañero que ayer me comentó que estaba tomando... Profesor, Sí, dígame.
El maestro nos dijo que va a dar el laboratorio, no va a ser este viernes, sería hasta el próximo. Ah, sí, pero es el caso de todos, del Decir, grupo. Sí, profesor, canceló Ajá, la clase por problemas con los laboratorios. Ah, bueno, ok. Y a mí ya se me hacía raro que se hubiera adelantado el profesor, pero bueno, yo lo que pensaba decirles, que iba a haber la posibilidad de, si ya estaba abierto el nuestro, para lo mínimo era utilizar un área de ahí de laboratorio para dar la clase, pero clase de teoría, porque no tenemos ahorita todavía acceso al equipo, ¿no? Y que nos íbamos a ver allá, ya físicamente. Y que si no, nos íbamos a ir a un salón, pues para que no perdiéramos la clase y no tuvieran problema de tiempo a la hora de moverse de un lugar a otro. Es decir, mi propuesta iba a ser que el próximo viernes nos viéramos ya en Zacatenco, ya sea en el laboratorio o en un salón. Y entonces, pues entonces ya eso no va a ser necesario sino hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la pregunta es, jóvenes, el compañero que ayer me dijo que estaba allá en Zacatenco y que estaba tomando la clase y me comentó que estaba en un salón, no sé si estaba presente. Alguien me dijo que estaba conectado a la red de un salón, ¿no? Yo, profe, pero era de la biblioteca. Ah, era de la biblioteca. Es que Ajá. recuerdo que había uno de ustedes, no sé si en este grupo o en el que viene, que estaban ahí sentados en un salón. Y la pregunta iba a ser si los salones estaban abiertos, si los salones estaban limpios, si había acceso libre a los salones y esos, pues porque en el peor de los casos, pues nos veríamos en un salón. Si ahorita no hay clase, cualquier salón es bueno, ¿no? Yo les podría hacer, normalmente con ustedes nos vemos en el edificio 4 y casi siempre me asignan los salones en el primer piso o en el segundo piso. Entonces podríamos vernos en el edificio 4, en el primer piso, en los salones, y ya ahí, dependiendo de cómo vayan las cosas, pues para no perder la sesión, ¿no? Consecuencia de las prácticas de laboratorio. Pero bueno, quiere decir que esto ya lo vemos hasta la semana que entra. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces miren, mientras les paso listas, se me va el tiempo y lo que nada más les quería revisar o recordar para que ustedes lo chequen, que los coeficientes de Fourier que vamos a utilizar pues para este problemita, ya lo saben, serían estos. Bueno, pues qué bueno, señorita Aranza, gracias por avisarme ese negocio, ese asunto. Entonces, miren ustedes, ya esto es lo que, parte de la información que les pedí que buscaran, ¿no? Ya saben, A0 es una T integral de la señal con respecto al tiempo. Esta señal que les presenté para este problema, al sustituirla aquí nos va a dar que A0 vale 0. Pero ya no necesitamos verificarlo, no necesitamos calcularlo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que esta integral me da 0 porque es el valor promedio. Y es esa suma de áreas que les decía. ¿De acuerdo? Bueno, ojo, vean ustedes. AN es 2 sobre T integral del producto de la señal que se va a determinar en series por cosenos de N omega 0T. Entonces, fíjense ustedes, ahorita jóvenes, ya dijimos, ¿era par o impar la señal, jóvenes? ¿Qué me dijeron? Impar. Impar. ¿Y se acuerdan qué dijimos de este coseno? ¿Cómo es desde el punto de vista de simetría? par. Par, perfecto, muy bien. Los cosenos son pares por excelencia. Los senos son impares. Entonces, si multiplico una señal impar por una señal par, el producto es impar. Y habíamos dicho que la integral de algo impar vale 0. Entonces, ojo, vean qué importancia. Con las condiciones de simetría yo ya determiné que A0 vale 0 y que AN vale 0 en este problema.
Entonces nos vamos a la tercera opción. Esta es impar, que es la que le vamos a meter al filtro. El seno es impar y el producto de esta señal impar por esta señal impar me da par. Entonces quiere decir que el integrando se vuelve par, de tal forma que la integral de un integrando par la puedo trabajar solamente de 0 a t medios y la multiplico por 2. Es decir, me va a quedar 4 sobre t de 0 a t medios o de menos t medios a 0 o de menos t cuartos a t cuartos. Nada más hacemos un barrido de medio periodo, depende del problema, ¿no? Entonces significa en este caso que si A0 vale 0, AN vale 0 y BN la vamos a determinar, ojalá alguien la pudiera hacer, yo aquí la vamos a revisar. Entonces, significa que la serie de Fourier va a estar dada solo en términos de senos cuyos coeficientes son Bn. Y ya vimos que de ahí, sí, del filtro, solo vamos a tener la componente 1, 2, 3 y 4, por lo que comentamos de qué componentes íbamos a tener a la salida. Y ya con el valor de Bn, jóvenes, y con el valor de omega 0, que ya sabemos que vale 20,000 pi, ya tenemos la respuesta del filtro. Vean qué facilito está el planteamiento, ¿no? Así es que esto es lo que vamos a estar haciendo, pero al final, ¿quién es la herramienta matemática utilizada? Las series de Fourier, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues esto lo vemos mañana, jóvenes. Ojalá, repito, lo puedan ustedes ahí resolver. Ya les di la figurita de la serie. Entonces ustedes van a decir que como la señal es impar, A0 vale 0, AN vale 0 y BN vamos a determinarla. ¿De acuerdo? Eso es todo. Y la vamos a determinar en medio intervalo, ya sea de menos t medios a 0 o de 0 a t medios. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer la sesión de mañana. Ok. Me dan sus participaciones, por favor. Entonces, tenemos rápido para que Raúl. Presente. Ok. Efraín, rápido. Presente, profesor. Participé. Gracias. Perlibón. Presente, profesor. Gracias. Alexia Montserrat. Presente, profesor. Gracias. Luis Jonathan. Presente. Elio. Presente. Montserrat. Presente. Andrea Itzel. Presente, profe. Participé. Gracias. Andrea Iraíz. Gracias. Alexis. Presente, profe. Gracias. Aranza. Presente, profe. Gracias. Griselda Lourdes. Presente, profe. Gracias. Rogelio. Presente, profe. Gracias. Román. Román Morales. Juan Manuel. Presente, profe. Gracias. Aarón. Presente, profe, participé. Gracias. Claro. Adair. Russell. Presente, profesor. Gracias. Susana. Presente, profe. Gracias. Eric. Gracias. Muy bien. Galilea. Presente, profe. Gracias. Amado Edgar. Presente, profe, participé. Ok, gracias. Adán. Adán Sánchez. Presente, profe. Gracias. Yael Omar. Presente. Profe, ayer tuve problemas de internet casi cuando iba a acabar la clase y no pasé lista. Muy bien, le quito la falta. Profesor, Sí, es que me acaba de regresar el internet y pasó mi nombre. ¿me dice su nombre? Morales Rodríguez. Ok, gracias. Igual participé, profesor. Ok. Ya se le cancela la no participación. Jonathan Yair. Presente, profe. Gracias. Guillermo.
Presente. Gracias. Ana Elizabeth. Presente. Erika Guadalupe. Presente, profesor. Gracias. Aranza. Presente y participe. Oscar Uriel. Presente. Miguel Ángel. Presente, profesor. Gracias. Muy bien. Los veo el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.